Universidad Iberoamericana. Maestría en Educación. Perspectivas de género y educación. Maestra Wendy Otálvaro. Presentado por Andrea Guapacha Betancourt y Jacqueline Bolaños. Actividad 1. Exposición sobre los aspectos relevantes en las perspectivas de género. Según Nash, 1994, no es una conspiración malvada de ciertos historiadores masculinos, ni de una intención involuntaria e inconsciente de aislar a las mujeres del conocimiento histórico. Más bien, se debe a que la ciencia histórica se ha ocupado principalmente de la vida pública en que las mujeres no son mayoría, y en la creencia de que el modelo ideal del ser humano es el hombre. Los criterios de la construcción de los hechos históricos centrados en la vida pública se refiere a una humanidad genéricamente neutra, pero en realidad aluden a la parte masculina de sí misma. En la historia, para conceptualizar y escribir una historia de las mujeres, se han utilizado métodos y enfoques de las ciencias sociales como la biografía, la historia cultural, la antropología, la economía, la política y la historia de las mentalidades. La tradición oral, los métodos de la historia social como una demografía histórica, entre otros. La historia de las mujeres acepta las distintas lecciones que le ofrecen sus múltiples relaciones con otros campos del conocimiento, su originalidad no escrita de sus métodos únicos, sino de las preguntas que se planteaban en las relaciones de conjunto que establece. También es significativo mencionar que la palabra género fue utilizada por primera vez por el psicólogo y médico John Money en 1955. Este término hace referencia a los modos de comportamiento, forma de expresarse y moverse, y prefería en los temas de conversación y juego que se caracterizaban de la identidad masculina y femenina. Los científicos sociales le reconocen a este autor la importancia que les asignó a los factores culturales frente a las posiciones biologistas, a pesar de reconocer que la identidad de género se produce alrededor de los 18 meses como culminación de un proceso de componentes tanto biológicos como sociales. En el siglo XX, tras las luchas por el sufragio femenino y tras la consecución del derecho al voto, Simone Weber publica en 1949 El segundo sexo. Para las feministas, este texto, esta filosofía francesa, se aproxima al concepto de género. La feminista Kate Millett, radical de los años 70, nos recuerda la estructura de poder entre hombres y mujeres a partir de su frase: lo personal es público. Nos explica cómo la opresión se ejerce y a través de las relaciones más íntimas, empezando por la relación más íntima de todas, la relación con mi propio cuerpo. De ahí la importancia de reflexionar sobre la dimensión política de nuestros cuerpos y nuestras vidas. Tal como esta autora nos recuerda, el sexo es una categoría social impregnada de política. No solo se carece de las pruebas suficientes sobre el origen físico de las distinciones sociales que establece actualmente el patriarcado, sino que resulta importante valorar las desigualdades existentes por hallarse saturadas de factores culturales. Millett nos advierte
sean cuales fueran las diferencias sexuales reales, no las conoceremos hasta que ambos sexos sean tratados con particularidad. La mujer siempre ha tenido un papel muy importante en la sociedad desde la antigüedad, cuando se encargaba de la cosecha y la recolección, además del cuidado de la familia. Con el transcurso de los años, con las batallas que tuvo que emprender, demostró que sus capacidades iban más allá de lo que culturalmente se les impuso, sin dejar de lado su papel predominante en el hogar como formadoras de seres humanos y eternas cuidadoras de su núcleo. Se abrieron un paso en el entorno francamente patriarcal y hasta machista, que si bien no facilitó su desarrollo profesional y académico en el tiempo, no impidió el inminente encuentro de la mujer con la necesidad de su participación activa en todos los aspectos sociales, tales como la economía, la política, la academia, la tecnología y la ciencia, consumándose como autora y ya como mera observadora. Todos los estudios anteriormente mencionados y planteados en la historia de la mujer encaminan hacia la palabra género y la heterosexualidad. Como si bien conocemos, la mujer pasó de ser un ser humano menospreciado, sin voz ni voto. En la actualidad, la mujer es símbolo de pujanza y administración. En tiempos antiguos, la mujer era considerada propiedad del hombre, primero del padre y luego del esposo, paso en donde invertía la decisión o la convivencia de la familia y no la voluntad de ella, lo cual generaba que se dedicaran eternamente a las labores del hogar. Si bien podemos concebir que el machismo se genera desde las casas, desde el hogar, es imperante reestructurar las familias, reestructurar el pensamiento de la familia, porque es en la familia la primera escuela donde todo ser humano adquiere valores. En el hogar es donde formamos hombres y mujeres con valores, con valor propio, con deberes y derechos. Deberes que nos permiten ser mejores ciudadanos y como tal mejores seres humanos para el desarrollo íntegro de la sociedad. Es desde la familia donde los pensamientos deben transformarse y de ahí inculcarlos a la sociedad. Y es esta misma sociedad que se encarga de hacer prevalecer estos derechos y estos valores como personas íntegras en el buen desarrollo de la sociedad. Décadas más tarde, con las grandes guerras de la mujer, se le permitió trabajar en fábricas porque se necesitaba mano de obra, ya que los hombres estaban combatiendo en la guerra. Y solo por esto la mujer fue tenida en cuenta, pero con minuciosos dineros, ya que su trabajo arduo no fue bien reconocido. De ahí surge la necesidad de que la mujer también necesita tener una remuneración igual y hasta mayor que la del hombre, porque desde aquí dejamos de considerar a la mujer como el sexo débil. Ya el sexo débil en estos tiempos ya no existía. Todo esto nos lleva a que la mujer en la actualidad somos esposas, madres, trabajadoras, administradoras, profesionales
entre muchas cosas más. La mujer ya podemos estudiar y superarnos aún mucho más que los hombres, pues si bien los hombres desempeñan un muy buen papel en lo científico y económico, estudios, estudios demuestran que es la mujer la que en cuestión de literatura eh, tras- eh, invierte mucho más tiempo y es más valorado su, su intelectual. La mujer se ha ganado su lugar en diferentes ámbitos, tanto cultural, social y laboral, político y hasta religioso, por nombrar algunos, a pesar de todos los obstáculos de que sí misma en la sociedad les imponen, ya que era dominada por el hombre. La mujer ya no desempeña un solo rol, porque en la actualidad somos independientes y autónomas. Muchos de esto también tiene que ver con la situación económica que tiene el país. Ya hoy en día, la fuerza del trabajo que constituye significa no solo su participación en el mundo laboral, sino también en la creación de empleos, con lo cual podemos observar el doble papel que juega. Primero en el hogar, pero no menos importante en su desarrollo y de las economías de los países. Por otro lado, ya no se conforman con casarse y tener una familia. Hoy en día reconocen la importancia de su desarrollo académico y laboral, buscando con esto sentirse o sentirnos empoderadas y valiosas, tomando sus propias decisiones, siendo cabezas de familia, pero también las grandes empresas. La educación desde cualquier campo disciplinario debe procurar también la igualdad entre los seres humanos. Abordar los problemas de género es posible desde casi cualquier materia en el aula. No debemos quitar la importancia que tiene la formación de valores en el salón de clase. Además, debemos recordar que como docentes seleccionamos o creamos en buena medida los propios materiales didácticos, la propia selección de lecturas, pues a menudo se tienen que completar los contenidos que presentan los libros de textos. Las perspectivas de género pueden muy bien incorporarse en los materiales didácticos y las actividades a desarrollar dentro del aula. Es importantísimo mencionar que como primera institución educativa tenemos a la familia, pero también las instituciones educativas tenemos un papel importante en la sociedad para formar seres íntegros. De ahí la necesidad que las instituciones educativas implementen currículos relacionados con la diversificación entre hombres y mujeres, porque en estas épocas de feminismos, de extremismos, también como podemos darnos cuenta, el hombre ha pasado de ser el ejemplo o modelo a seguir, también la mujer y los grupos feministas han involucrado al hombre en la medida de que no es un ser valioso por el simple hecho de ser hombre. La palabra género o término género debe ser meramente igualitario. Tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos y los mismos deberes y debemos de ser reconocidos como tal. Las incansables luchas por hacer de los derechos de los humanos igualitarios tal vez nos han llevado a un reconocimiento meramente femenino y el masculino en algunas situaciones se torna hasta débil, pues la muerte al macho y entre otras son términos que las feministas extremistas han llevado a la sociedad a que el hombre